se nos olvidan esas cosas. Y ahí es donde usted y yo tenemos que estar todo el tiempo jalándonos para Cristo. Ahí es donde todo el tiempo usted tiene que decir, yo me he ido un chin lejos, déjame volver. Someto mi carne, someto mis anhelos a lo que el Espíritu dice, a lo que la palabra dice, porque hay una sola cosa verdadera en este mundo y es su palabra. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero ella no pasará. Dice que ella cae como la lluvia y hace para lo que fue enviada y no retorna atrás vacía. Usted y yo podemos confiar que si nuestras decisiones están basadas en su palabra, usted y yo vamos a tener una vida de éxito. La palabra dice que todo lo que proviene de la carne es contrario a lo del Espíritu. Si va conmigo a Gálatas 5:17, podemos verlo. Gálatas 5:17. Dice así la palabra del Señor. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos, ¿qué? Se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no haga lo que tú quieres. O sea que la primera cosa que identifica que tú y yo operamos en el Espíritu es que tú y yo no hacemos lo que queremos, sino lo que a Dios le agrada. Y eso no es fácil. Romanos 8:5. Romanos 8:5 dice que los que son de la carne, los que viven conforme a la carne, piensan en las cosas de la carne, o ponen su mente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, o los que viven en el Espíritu, conforme al Espíritu ponen su mente. Entonces tenemos que evaluar, es un nuevo año. Y quizás el año pasado a usted lo dejó frustrado. Quizás todo lo que está sucediendo a usted lo tiene frustrado. Pero muchas veces Dios usa esas frustraciones para transformarnos a nosotros, porque el propósito de Dios no es que tú tengas un pasaporte azul, sino que tú tengas un pasaporte para el cielo. Y ese pasaporte al cielo no llega porque alguien te da un sello. Ese pasaporte al cielo se construye. ¿Sabe cómo se construye? Caminando en la obediencia a la palabra de Dios. Así que en estos tiempos usted y yo necesitamos saber cómo estamos pensando. Juan 3:6. Dice así la palabra del Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, no hay manera de tú confundirlos. Son muy diferentes. Cuando yo hablo de carne, yo no solamente estoy hablando de que usted mire pornografía o que usted chismee. Cuando yo estoy hablando de carne, es todo lo que es aquello que no sigue el lineamiento de lo de Dios. Es una mentalidad que no está siendo sometida a la obediencia a la palabra. La palabra de Dios, no solamente la obediencia es venir a la iglesia o conectarte a una oración. La palabra de Dios dice que aquel que cumple una cosa, necesitamos cumplir toda la ley. Entonces, lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando amamos a Dios, nosotros queremos agradarle a Él. Y el hecho de querer agradarle a Él va a hacer que las decisiones que tomemos sean decisiones para agradarle, no para agradar nuestra carne. No para nosotros sentirnos bien. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, si nos sentimos bien o no, no es importante. Ese es un corazón que quiere agradar a Dios. No nos importa si tenemos la razón o no. No nos importa humillarnos. No nos importa soltar lo que anhelamos porque estamos agradando a Dios.
Agradar a Dios significa que nuestros pensamientos no tienen importancia, sino que la palabra tiene más importancia. Cuando las obras de la carne se manifiestan es porque ya lleva un tiempo largo que nuestro yo está primero que Dios. Y en la medida que nuestro yo y nuestros anhelos y nuestros deseos estén primero, nos vamos alejando de Dios, de sus propósitos y de su deseo para nuestras vidas. Cuando nosotros buscamos nuestro bien, cuando nosotros buscamos ser aquellos que están correctos, ser aquellos que están cómodos, todo el que está inmerso en la palabra de Dios anhela honrar a Dios con su vida. Yo he aprendido que una buena decisión fuera del tiempo correcto es una mala decisión. Porque las buenas decisiones tienen un tiempo, porque la buena decisión en el tiempo correcto se llama obediencia. Una buena decisión fuera del tiempo, fuera del punto donde Dios te habló, ya no es una buena decisión. Ya no es una obediencia. Porque tú lo hiciste cuando tú quisiste. Yo lo hice cuando yo quise. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo hagamos cuando Él dice. Eso es quitarle el prepucio. Hablamos el miércoles de desgarrar nuestros corazones y no en nuestras ropas. Cuando quitamos el prepucio, cuando en Israel la Torá le decía que a los 8 años los niños necesitarían ser circuncidados. Eso es la ley, pero ahora en la gracia, la circuncisión es en tu corazón y en el mío. Ahí es donde está la cosa que no permite que penetre lo de Dios. Entonces Dios anhela que tú y yo desgarremos los prepucios. Hace un tiempo yo les prediqué a ustedes acerca de tiempo y oportunidad. Las enseñanzas bíblicas son para formar nuestro carácter. Porque en la medida que el carácter nuestro se vaya pareciendo al de Dios o las áreas la vayamos entregando, entonces ahí es que Dios puede ir depositando su presencia y su poder. Nadie que opere en el Espíritu está operando porque Dios quiso. Todo el mundo ha pagado un precio. La persona que opera en el Espíritu es porque le ha entregado algo a Dios. Ahora, eso no es una cosa que lo hice y ya. Es de manera constante, porque hay niveles. Así que nosotros necesitamos entender esto. Necesitamos entender esto, que Dios quiere que nuestro carácter se parezca más al de Él. Y Él quiere capacitarnos para enfrentar los días malos. Mire, cuando usted y yo le huimos a la capacitación de Dios, cuando usted y yo no enfrentamos de manera bíblica las situaciones, no tenemos los recursos para enfrentar los días malos. Y la Biblia habla que los días malos llegan. Nadie anhela un día malo, pero hay una verdad, los días malos llegan. Entonces la palabra lo que quiere es formarnos de tal manera que cuando llegue el día malo, tú tengas toda la herramienta para tú resistir y tener victoria sobre ese día malo. El asunto es que la religión no nos ha enseñado a formar el carácter. Porque creemos que formar el carácter es saber Biblia. No. Formar el carácter no es saberte la Biblia. Formar el carácter es vivir conforme la palabra. Que es diferente. Es diferente, son dos cosas diferentes. Tú tienes gente que te habla la palabra y cuando tú ves su matrimonio tú dices, ¿qué es esto? Así que nuestras determinaciones en este año influencian tu fruto. Lo que tú hagas, lo que tú te determines, las decisiones que tú tomes a principio de año van a marcar lo que tú vas a recibir en los meses venideros. Así que tenemos que asegurarnos que tomemos decisiones correctas.
Así que las decisiones correctas nos mantendrán en el plan de Dios. No, Dios me habló. Dios tiene un propósito conmigo. Ajá. ¿Qué decisiones tú estás tomando para que ese propósito se manifieste? Porque los propósitos de Dios no se manifiestan porque tú empujes una puerta. No, los propósitos de Dios se manifiestan cuando tú y yo somos capaces de esperar que el Espíritu de Dios nos abra las puertas. Es Dios que abre las puertas. Es su dirección. Porque cuando Él ve tu fidelidad y cuando Él ve tu postura, entonces Él va limpiando el camino para ti, para que tú y yo no tengamos perdedera. Pero hay decisiones que tomamos que nos desvían del propósito. Y hay decisiones que tomamos que nos sacan del propósito. Leímos ahorita, ¿quién habitará en su santo monte? Hay cosas que logramos, y eso yo lo hablé hace poco con alguien. Hay cosas que logramos por lo que hacemos. Y hay niveles que tú obtienes. O en el mundo espiritual, hay niveles a los que tú accedes por tu servicio, por tu amor, por tu compromiso. Pero llega un momento que ya otro nivel no tiene que ver con servicio ni compromiso, sino tiene que ver con circuncisión del corazón. Hay un nivel donde lo que tiene que ver es que tu corazón esté totalmente conectado con Dios. Ese nivel es otra cosa. Eso es otra cosa. Porque ya ahí, cuando tú tienes el corazón conectado con lo de Dios, usted y yo no buscamos nuestro beneficio propio, sino que buscamos que la gloria de Dios sea exaltada. Y que a través de lo que nosotros hacemos, otros sean bendecidos. Así para nosotros sea terrible. ¿Usted entiende la diferencia? Y las decisiones ahora, en estos tiempos del pueblo de Dios, deben ser decisiones que honren a Dios. No puede ser decisiones porque yo entiendo ni porque yo pienso. Deben ser decisiones porque la palabra me lo avala. Deben ser decisiones donde la paz de Dios se manifieste. Dice aquí, tomar una decisión sabia no es elegir lo correcto solamente, sino elegir lo que produce fruto. Lo que produce fruto. Hay cosas que parecen correctas y pueden que en lo natural sea correcta, pero no produce fruto. Y tu vida y la mía no la podemos vivir para no producir frutos, señores. Usted y yo estamos para manifestar los frutos del Espíritu. Usted y yo estamos para ser aquellos que expandan el reino. Usted y yo estamos para ser aquellos que seamos la boca, los ojos, el pensamiento, las manos de Dios. Si no, no tiene sentido. Si no, Dios dejara a todo el mundo sentado en su casa. Pero Dios nos ha llamado para establecer su reino en la tierra. Eso es lo que dice la palabra. Entonces nuestras decisiones deben estar alineadas con que lo de Dios se manifieste. Con que Él tenga gloria. Con ser ese socio en la expansión del reino de los cielos. Y que lo que hagamos abra camino para lo de Dios, en vez de estancarnos. Porque comodidad es cómoda para todo el mundo, la comodidad es cómoda. Valga la redundancia. Perdóneme la profesora. Estar cómodo es bueno. La comodidad es buena, olvídese de eso. ¿Qué tú y yo estamos dispuestos a romper de nuestra comodidad para que lo de Dios se manifieste? Si lo que estás haciendo hasta ahora no ha manifestado lo que Dios ha hablado de ti, este año tú tienes que cambiar la mentalidad. Sería de loco quedarse haciendo lo mismo cuando tú estás esperando resultados de gloria.
Necesitamos tener una entrega diferente. La palabra dice en Santiago 1:5 que si usted y yo necesitamos sabiduría, que la pidamos. Y a veces tomamos las decisiones porque alguien nos dijo, o porque escuchamos que alguien hizo lo mismo y le fue bien. Su vida no es la vida de otra persona. Su propósito es otro propósito, no el de la misma persona. El trato que Dios tiene contigo es diferente. De hecho, si Dios te permitió tener un direccionamiento que es diferente al tuyo y al mío, hay cosas que Dios me dice que haga, que yo no le puedo poner a usted a hacerla. Eso fue a mí. Eso fue a mí. Es mi asignación. Y dependiendo del nivel de entrega, fíjese, Dios nunca le va a exigir a alguien que no está dispuesto a entregar. Si tú le entregas, Él te sigue dando asignaciones para que tú subas la escalera. Porque esto es una escalera. Pero si tú y yo queremos quedarnos aquí, en esta zona, hasta ahí llegó Él. Entonces estamos frustrados con Dios. No, que Dios me habló y que Dios no ha hecho. Y que la pastora dijo y me dio una administración y no ha sucedido. ¿Qué decisiones tú has tomado? Porque somos responsables nosotros de recibir la palabra y de caminar en ella. Y de tomar las decisiones conforme esa palabra. No conforme a otra gente, conforme a esa palabra. Y a veces nos pasan los años y la situación se pone más difícil. ¿Por qué? Eso tiene que decirnos algo. La sabiduría viene de Dios para tomar decisiones correctas. Me lo pusieron ahí, Santiago 1:5. La sabiduría no es de conocimiento, no es de que yo sé... no es de que yo sea administración de empresa, no es de que yo sé de bolsa de valores. La sabiduría viene de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? El cual la da ¿a quién? Y la da abundantemente y sin. Así que si usted no tiene sabiduría para tomar decisiones, no es culpa de la pastora. No es culpa de Casa de Victorias. Su decisión. Usted tiene que reconocer la necesidad de la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones. ¿Qué voy a hacer Dios ahora? Ay, no, es que la noticia me dicen esto y esto y esto. No, es que yo escuché a so and so. Y es que todo indica. No me diga que todo indica que usted es cristiano. Usted como cristiano, su parámetro no es la noticia, no es Trump, su parámetro es Cristo. Entre en la presencia. Y cuando entres en la presencia, busca la dirección de Dios. Él la dará abundantemente, sin reproche. Es una promesa para ti. Lo que pasa es que tú y yo tenemos que reconocer que nos falta sabiduría. Y muchos no queremos reconocer eso. Muchos porque tenemos título, porque tenemos experiencia, porque whatever. Porque ministramos a Cristo hace 20 años. El día que dejamos de tener dependencia de Dios, ese día dejamos de crecer en Dios. Cada día, cada situación se nos presenta, es una oportunidad para que Él tome el liderazgo. Nosotros necesitamos permitirle al Señor tomar el liderazgo de nuestras decisiones. No podemos empezar un año siguiendo nosotros con la mano en la batuta. La batuta hay que ponerla abajo y decirle, levantar nuestras manos y decirle, aquí yo no sé nada. Lo único que yo sé es que yo te necesito.
Así que la decisión es de bendición y de avanzada cuando nosotros entendemos que esa decisión nos está alumbrando. Porque la palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si cuando usted está caminando tú dices: es que yo no sé para dónde voy, es que yo no veo nada claro, entonces usted tiene que detenerse y decir: de mi decisión que yo acabo de tomar, ¿qué verso bíblico me apoya? ¿Qué instrucción bíblica me respalda? ¿Estoy respaldada por Dios o estoy respaldado por mis emociones? Muchas veces nuestras emociones, nosotros creemos que estamos siendo dirigidos por Dios y estamos siendo dirigidos por nuestras emociones. Muchas veces sucede eso. Así que la palabra de Dios debe ser nuestro primer filtro. Mi decisión. Si alguien que está afuera, que no conoce a Dios y me pregunta acerca de mi decisión, honra a Dios cuando yo le responda la razón de mi decisión. Honra a Dios el que yo le diga el porqué de mi decisión. Va esa persona que no conoce a Cristo a ser edificado con mi respuesta acerca de mi decisión. Porque ya no vivimos para nosotros, vivimos para que Él tenga la gloria. El objetivo suyo y mío es que nosotros ahora vivimos para Él. Las decisiones correctas te van a producir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso se hizo muy famoso: a tus pies hay paz. Se hizo muy famoso: puedes tener paz en la tormenta. Y la cantábamos: fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Y se nos olvidan esas cosas. Y ahí es donde usted y yo tenemos que estar todo el tiempo jalándonos para Cristo. Ahí es donde todo el tiempo usted tiene que decir: yo me he ido un chin lejos, déjame volver. Someto mi carne, someto mis anhelos a lo que el Espíritu dice, a lo que la palabra dice, porque hay una sola cosa verdadera en este mundo y es su palabra. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero ella no pasará. Dice que ella cae como la lluvia y hace para lo que fue enviada y no retorna atrás vacía. Usted y yo podemos confiar que si nuestras decisiones están basadas en su palabra, usted y yo vamos a tener una vida de éxito. Nuestra vida no es una vida para vivirla fuera de Dios, ni fuera de su palabra. Nuestra vida es una vida para honrar a Dios con ella. Me perdona si hay otra clase de iglesia por ahí, pero esto es lo que dice la Biblia. Dice que estrecho es el camino. ¿Qué estrecho? El camino hacia la honra de Dios, hacia lo que le da honra a Dios, nunca va a ser cómodo, familia. Nunca. Por eso le digo: soltemos la comodidad. Lo que nos lleva a Dios nunca es hacer las cosas que nos hagan sentir bien estrecho. De hecho, estaba leyendo cuando en Mateo el Espíritu Santo vino sobre Jesús y dice que la paloma vino sobre Jesús y le dijo:
Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. La parte de atrás de todo eso es que Dios tuvo que escoger a Juan. ¿Para qué? Para que enseñara un arrepentimiento que no tenía que ver con otra cosa que no fuera el corazón. Convertíos, arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de gloria. Y 33 años antes del bautizo, la vida de Jesús era cómoda. Él estaba con su mami, él estaba con sus hermanos, él estaba con su papá, él trabajaba en la carpintería. Pero tan pronto entró en la aprobación del Espíritu, tan pronto él entró a caminar en el propósito, la cosa se puso difícil. ¿Qué empezó a suceder? El desierto, mi hermana. Tan pronto esa paloma bajó, ¡fu! El próximo paso fue el desierto. Y no un desierto de 5 días ni de 20 días, 40. Él haciendo lo correcto, resistiendo, obedeciendo. 40 días. Y nosotros nos quejamos cuando tenemos 5 días, un mes, 2 meses. 40 días para Jesús, que era sin mancha. Eso es muchísimo tiempo. Porque a veces tu desierto y el mío es provocado por nuestras decisiones. Pero desde que está la aprobación del Espíritu, desde que está la intención de hacerlo de Dios, desde que está la intención de agradar a Dios, desde que está la decisión, la determinación de ser lleno de su Santo Espíritu, usted tiene que entender que el enemigo se va a levantar. Pero la decisión correcta siempre le va a dar gloria a Dios. Y te va a dar la paz. Colosenses 3:15 habla de que la paz de Dios va a gobernar tu corazón. Entonces sí, la paz de Dios puede gobernarte. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecido. No importando la situación que tú estés pasando, sé agradecido. Toma la decisión correcta. Atrévete a creerle a Dios y su paz te va a gobernar. No te va a gobernar la ansiedad. No te va a gobernar el miedo ni el temor. No te va a gobernar los pronósticos. No te va a gobernar lo que tú ves ni lo que tú escuchas. Te va a gobernar la paz del Eterno, que es una paz perfecta. Y el pueblo de Dios tiene que levantarse a creer la palabra. La palabra es lo que te va a sostener siempre. Las decisiones correctas te deben acercar al propósito de Dios, no alejarte. Las decisiones correctas tienen que acercarte al propósito de Dios, no alejarte del propósito. Cuando algo te aleja del propósito, entonces eso no puede ser de Dios. Por eso la palabra dice que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Por eso muchas veces nuestras decisiones están tomadas porque alguien nos dijo algo, porque alguien expresó una opinión. Pero la Biblia te dice, tus decisiones no pueden estar basadas en lo que nadie te dijo. Tu decisión tiene que estar basada en lo que Jesús dijo. Todo eso es soltar las obras de la carne, de eso que yo te estoy hablando. Porque en Gálatas habla de la obra de la carne, fornicación, habla chisme, contienda, sí, está bien, esos son otros niveles. Pero esto que yo te estoy hablando es carne. Cuando tú y yo nos tomamos decisiones por lo natural y no por lo espiritual. Pero cuando usted y yo decidimos separarnos, yo voy a ver lo que Jesús ve. Yo voy a hacer lo que Jesús dice. Él es el que hizo mi fe y Él va a consumar lo que mi fe crea. Él dice,
que Él sufrió en la cruz, que Él fue menospreciado, pero Él tuvo una victoria. ¿Por qué? Porque Él pudo aguantar. Porque la palabra te dice, tu ejemplo es Cristo, que aún siendo rey, siendo Dios, padeció. Porque Él entendió que había un reward, que había una recompensa delante de Él que era mayor que el sufrimiento que Él tenía. Y era que Él iba a estar sentado a la diestra del Padre. Entonces le creemos a Cristo, hablamos de Jesús, lloramos ante la presencia, pero no somos capaces de imitar a Cristo. Decisiones, diga decisiones. Nuestras decisiones tienen que ser correctas. Necesitamos estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Las decisiones correctas requieren fe. No estoy hablando de imprudencia, estoy hablando de fe. La fe te mueve. La imprudencia te expone. Cuando caminas en fe, Dios puede hacer que tú te muevas en medio de, no importa, todo. Laberinto financiero, laberinto de salud, laberinto social. Dios es tu guardador. Pero cuando hay imprudencia, ahí entra lo que se llama carne. Y cuando la carne se manifiesta, no podemos tener protección de Dios. Eso es un poquito de guerra espiritual. A veces hay gente que me comenta cosas y le digo, callado, eso no se responde. Pero pastora, no se responde, callado. Deja que Dios lo haga. Porque necesitamos entender esto. Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Por eso es importante saber si lo que tú haces, lo que tú te determinas, es una decisión de fe o es una decisión de desesperación. Hay desesperaciones. Hay sí que damos que son parte de una desesperación. Hay trabajo que tomamos porque creemos que no nos va a llegar a mejor. Y cuando coges ese trabajo, tú dices, ay Dios mío, me metí el cuchillo yo mismo. Porque no tuvimos la paciencia y la fe de saber que Dios prometió y Él cumplirá. Direccionamiento es importante. Tenemos que estar dispuestos a tener fe, sí, pero necesitamos dirección para tomar decisiones correctas. La decisión que tomemos debe producir un fruto en nosotros y en aquellos que están cerca de nosotros. Mateo 7:16 dice, por sus frutos yo los voy a conocer. Eso fue el Señor que lo dijo. Hay frutos que usted puede verlos como humano, pero hay frutos que solamente Dios puede identificarlo. Como humano, yo te puedo apantallar con mi fruto, pero a Dios nunca. Y recuerden que el que abre los cielos no es el hombre, es Dios. Que la llave que abre los cielos eres tú, tu actitud, tu postura frente a lo de Dios. Que tu decisión, que tu postura dé frutos que Dios pueda decir sí, claro que sí. Que la decisión que tomemos tenga fruto no solo práctico, sino también emocional y espiritual. Amén. La decisión que tomemos tiene que traer orden. Las decisiones no pueden traer desorden ni división de familia. Hay gente que toma decisiones que son para dividir la familia. Digo, yo no entiendo. Dios quiere unidad. Y tú quieres jalar por tu lado y el otro por su lado. La decisión que usted y yo tomemos como hijos de Dios tiene que traer orden y gloria. Y un orden que florezca.
Porque el orden siempre va a abrir paso a cosas nuevas, donde Dios puede ser visto. El orden no tiene que ver con que yo soy hombre o soy mujer. Porque en una pareja, cuando la pareja está de acuerdo, Dios no está preguntando si tú eres que lleva la cabeza o no. Dios está buscando unidad, Dios está buscando amor, Dios está buscando consenso. Amor, mira, si tú eres buena en esto, ayúdame con esto. Eso es ser una pareja, porque la palabra dice que ya no son más dos, sino uno. Cuando la palabra habla de autoridad espiritual, habla para que el hombre tome la responsabilidad de nutrir a su mujer en lo del espíritu. ¿Para qué sea un sacerdote? Hay una demanda sobre los hombres en este tiempo. Porque mientras el sacerdocio no se restablezca en una casa, hay situaciones difíciles. Y no está mal si usted tiene que correr por su vida en el aspecto de que si usted no recibe la instrucción espiritual, usted la busque. Eso no está mal, pero no es el orden de Dios. Entonces tenemos que estar claros en eso. Y los hombres de esta casa tienen que estar claros en eso. Por eso es tan importante que a las 9 de la noche se reúnan a orar. Porque en ese tiempo usted ora por su familia. En ese tiempo usted ora por sabiduría. Usted ora por su hermano. En ese tiempo usted ora por su finanza. En ese tiempo usted bendice a sus hijos. Por eso es tan importante los devocionales familiares los lunes. Usted tiene que entender que conforme la ley de Dios, la Torá, aquellos que son religiosos, que les gusta sacarme la Biblia de atrás, el sábado era el día que la familia completa la tomaba para crecer en Dios. Usted sabe lo que es el Shabbat. El Shabbat es básicamente la separación de una familia para comer juntos, para hablar de la palabra juntos y para orar los unos por los otros juntos. Eso es Shabbat. Es lo que usted debe hacer los domingos. Es lo que usted y yo necesitamos hacer esos lunes, sentarnos con la familia 15 minutos a leer nuestro devocional, espiritualmente a formarnos. Ay, pastora, que mis hijos no son cristianos. No importa, no se lo haga religioso. Siéntelo en amor. Dile, hijo, ven, quiero depositar esto en ti. Dame 15 minutos los lunes, hijo. Y háblele la palabra. Y ore, póngale las manos y declare la palabra. Entonces queremos muchas cosas que sean como nosotros queremos, pero no hacemos lo que dice la Biblia. Nuestras decisiones deben traer orden al hogar, deben traer orden a nuestras vidas. Nuestras decisiones deben hacer que nosotros podamos manifestar 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Debe haber orden. Una buena decisión no puede crear un caos en el hogar, ni en las finanzas, ni en el matrimonio, ni a nuestros hijos. Una buena decisión debe bendecirnos y ordenarnos. Las buenas decisiones abren puertas en vez de cerrarlas. Por eso la palabra nos dice en Deuteronomio 28, he puesto delante de ti la bendición y la maldición, tú eliges. En Apocalipsis la palabra habla de las puertas que Dios abre. Y dice que las puertas que Dios abre nadie las cierra. ¿Cómo sabemos si la puerta que Dios abrió es de Dios? ¿Cómo sabemos si la puerta que Dios cerró es que no nos convenía? Porque a veces Dios nos cierra puertas y hacemos berrinche. Ah, yo lo he hecho. Efesios 6:18. ¿Qué dice ahí? Dice, orando en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en Él y permaneciendo en ella.
con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Se acuerdan de Job? Job fue liberado cuando fue capaz de entender que tenía que orar por sus hermanos. Pero a veces nada más estamos atentos a nosotros, a nuestra necesidad. No es que yo entiendo, no es que a mí no, es que yo no. Olvídese. Orando en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica. Eso dice la palabra. Lucas 18:1. Quiero que usted vea que no soy yo que me lo estoy inventando. Dice, y les refirió, ¿quién? A quien usted ama y yo amo. Dice, una parábola sobre la, ¿qué? Necesidad de orar siempre y no desmayar. No podemos ser cristianos efectivos sin oración. No me diga a mí que amamos a Dios si no somos capaces de estar en oración siempre. Dice Colosenses 4:2. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mantente firme orando, mantente expectando, dice, esperando, es una expectación, dándole gracias a Dios sabiendo que lo que tú estás orando te va a suceder. Nuestras decisiones deben estar basadas en la palabra. La palabra establece el diseño del Espíritu y alinea nuestros corazones al diseño. La palabra es la voluntad de Dios y el Espíritu Santo en nosotros nos capacita para caminar en esa palabra. Por eso la importancia de que este es el año del derramamiento. Porque el derramamiento del Espíritu Santo en ti y en mí nos va a capacitar para caminar conforme a la voluntad de Dios en este año. Y Jesús, que fue Jesús, le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es bueno anhelar la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios da vida. Dice la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios sin el Espíritu operando se queda en información. Por eso vemos que hay tanta gente que sabe Biblia pero no manifiesta unción. Porque no le damos cabida al Espíritu. Este año, este 2026, yo quiero pedirle a Casa de Victoria que se abra la oportunidad de que el Espíritu Santo obre. De que soltemos las expectativas de lo que debe de ser y entremos en la expectativa de lo que Él quiere hacer. Porque siempre lo que Él haga en nosotros será mucho mejor de lo que tú y yo queremos o pedimos. Eso es lo que dice su palabra. Gloria a Dios. Su palabra nos va a ayudar a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y su palabra nos activa en el propósito. Cierro con esta cita bíblica que está en 2 de Corintios 4, 17. Dice así la palabra de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tu tribulación es breve, momentánea, y está produciendo en ti gloria. Si lo hacemos a la manera del Espíritu. Hay una promesa, lo que tú estás pasando
no es para muerte. Lo que tú estás pasando es para gloria. Lo que tú estás pasando no es permanente. Lo que tú estás pasando es leve, es momentáneo. Lo que tú estás pasando, Dios ya lo dijo. Dios dijo, en este mundo tú vas a tener aflicciones, pero si tú confías en mí, tú vas a vencer. Porque ante todas las cosas Él te ha hecho más que vencedor. ¿Qué te separará del amor de Dios?